Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, senadora. Le doy la más cordial bienvenida al Centro de Posgrados del Estado de México. Hoy es un día muy importante para el Centro de Posgrados del Estado de México. Nos visita la senadora Mely Romero Celis, la cual es un gran honor tenerla en nuestra alma mater. Y bueno, pues quisiera iniciar por darle no solamente la bienvenida, sino leer parte del currículum vitae. En relación a su formación profesional, es maestra en educación de matemáticas en el Teachers College de Columbia University en el 2006. También es licenciada en educación media con especialidad en matemáticas de la Universidad de Colima. También es contador público de la Universidad de Colima en el año 2000. Su experiencia, que es muy vasta por cierto, es senadora de la República, presidente estatal de la Confederación Nacional Campesina en Colima, candidata al gobierno del estado de Colima de la coalición Va por Colima, subsecretaria de Desarrollo Rural, senadora de la República, diputada local, maestra en matemáticas, también ha participado en como tesorera municipal. Es un gran honor tenerla aquí en el Centro de Posgrados del Estado de México. Y sí quisiera mencionarle que el logo de nuestro colegio, del Centro de Posgrados del Estado de México, tiene un escenario filosófico. Si usted revisa en la parte de nuestro logo, pues es la búsqueda de lo que los griegos llamaban el arete, la búsqueda de la excelencia. Si bien es cierto, el ser humano no es perfecto y es perfectible, de verdad nos encontramos ante un equipo de trabajo de primer nivel, tanto por el vicerrector, la dirección general, las coordinaciones de área, de maestrías, el área de servicios escolares, el área de finanzas, y todo el área del colegio está muy honrado de que esté con nosotros. En primer tema, le quiero mencionar que somos una institución ecléptica, de la apertura de las ideas, respetando todas las corrientes del pensamiento ideológico, político, y esto nos enriquece mucho todo el conocimiento. Al final del día no existen verdades absolutas, sino todo es perfectible. En ese sentido, el colegio, a través del área de investigación, hemos tenido un seguimiento hacia su trabajo, el cual nos ha sorprendido al consejo y al claustro académico, y me permito hacerle algunas preguntas con la finalidad de conocer un poco más sobre la temática, ¿no? En este sentido, quisiera iniciar por cuál es la importancia de la modernización del campo mexicano y cuál es la propuesta que usted presenta. Es una gran pregunta, aunque primero déjeme decirle que es para mí también una gran distinción estar aquí, estar en este momento y hacer equipo también, si me lo permiten, con esta gran institución. Yo tengo muchos años trabajando efectivamente en el servicio público, enfocada de manera muy particular hacia el campo. Entonces, para mí ha sido motivo de trabajo, de iniciativas legislativas, de consensuar programas, inclusive políticas públicas que aterricen en beneficios en el campo. Y sí necesitamos pensar que necesitamos modernizar las acciones, las actividades, la siembra, la cosecha, el darle valor agregado a los productos del campo, todos los procesos inherentes al sector primario necesitamos modernizarlo. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarnos a cuidar los recursos naturales, a eficientar los tiempos y los recursos de las personas que se dedican al campo, pero también nos va a ayudar a ser mucho más competitivos en un mundo que nos demanda ahora ciertas características de los productos para atender a los nichos de mercado. Hoy hay quien consume productos orgánicos, hay quien consume productos que vienen de comunidades indígenas específicamente, hay quien consume productos que están envasados en contenedores libres de agentes contaminantes. Entonces, mientras nuestros productores no conozcan, no estén capacitados para entrar a este mundo de la modernización, pero también de la innovación, se van a quedar atrás. Claro. Y eso es algo en lo cual pues yo he querido mucho participar, especialmente apoyando y capacitando a jóvenes y a mujeres en el sector rural. Muy bien, me llama la atención que menciona la palabra de la globalización, y yo entiendo que el pase de abordar a la globalización se llama competitividad, y la competitividad tiene una fórmula que es calidad más productividad
igual a competitividad. En este sentido, quisiera hacer una pregunta muy concreta. ¿Somos competitivos en el campo? El campo en México, desde mi punto de vista, lo componen productores de 3 grandes estratos, los muy pequeñitos, los medianos y obviamente los grandes productores. El 80% de los productores están en el primero y el segundo, pequeños y medianos. Entonces, los grandes productores, que son los menos, por supuesto que son muy competitivos. Tenemos en México grande producción de granos que exportamos al mundo, de frutas tropicales, de muchos productos que se exportan al mundo. En mi tierra, en Colima, por ejemplo, somos el principal exportador de papaya en México, y México es el principal exportador del mundo. Entonces nosotros somos los que le vendemos desde Colima la mayor cantidad de papayas a México, y se hacen, por decir ese caso en particular, se produce la papaya con mucha investigación, con biotecnología, con control también biológico de las plagas y con esquemas orgánicos, es decir, hay mucha calidad, hay mucha sanidad y los procesos son eficientes, de tal manera que sí se compite ante el mundo. Así podemos mencionar diferentes cultivos. Eso es los grandes productores. Sin embargo, los medianos y los pequeños son los que se van quedando rezagados. Ahí es donde hay mucho trabajo que hacer todavía. Y especialmente con los muy pequeños productores, no solamente es darles pues mayores recursos, más tecnología, equipamiento, capacitación, pero también organización. La organización también es clave para la competitividad, porque nuestros pequeños productores, en al menos un aspecto, no podrán ser competitivos: en volumen. Entonces, requerimos organizar a los productores para que en conjunto puedan acreditar ese requerimiento del mundo globalizado, que tiene que ver con grandes cantidades de volúmenes de alimentos que son necesarios. Ok, esto me lleva a la siguiente pregunta. Menciona la palabra modernización, pero el hablar de la modernización es como el combate a la pobreza. El combate a la pobreza, si bien es cierto, es a través de políticas públicas y de políticas de Estado, también tenemos que hablar de recursos económicos. En cuanto al financiamiento, en su propuesta, ¿cuál sería el plan de financiamiento? El financiamiento, fíjese, es un problema de los problemas estructurales del campo. ¿Por qué? Porque históricamente, especialmente todos, pequeños, medianos y grandes, pero especialmente los pequeños productores, acudían a alguna institución de financiamiento para que se les habilitara para comprar semilla, fertilizante, para acomodar la tierra, para sembrar. Entonces, recibían financiamiento, hacían su trabajo de siembra, pasaba el tiempo para cosechar, cosechaban, vendían e iban y pagaban o liquidaban su adeudo. Esto era año con año, y había instituciones de gobierno que tenían condiciones favorables para los productores y ya era una costumbre. Desafortunadamente, el sexenio pasado eliminó todos los esquemas de financiamiento público para el sector productivo, para los campesinos. Insisto, los grandes tienen la opción de acudir a los bancos porque tienen con qué garantizar sus créditos. Los pequeños no, ni los medianos. Entonces, hoy en día están batallando mucho. El sexenio pasado se dejaron de sembrar aproximadamente 5 millones de hectáreas, y mucho tiene que ver con eso, con que no tenían el recurso al inicio de la siembra precisamente para llevar a cabo esa actividad. Y como senadora yo propuse una iniciativa entrando a la legislatura para recuperar la institución financiera de gobierno para el campo. Todos le conocíamos como la financiera rural. Recuperar una financiera que se dedique precisamente a dar créditos accesibles a los productores con tasas diferenciadas, inclusive porque así funcionó en el pasado, tasas diferenciadas para hombres y para mujeres, con algunos esquemas pues muy benéficos para los productores, inclusive para comprar maquinaria y más, no solamente su semilla. Grandes proyectos podían ser financiados. Hoy no tienen nada de eso, y es la propuesta que yo he hecho precisamente para que puedan tener acceso a esos créditos. Y entonces, sí es la siembra, pero también es el equipamiento, la tecnología, la modernización a la cual podrían accesar o acceder con crédito. De otra manera, es muy difícil para los pequeños y medianos. Claro, entiendo. Bajo este comentario que usted nos hace, me lleva a una reflexión. Para hacer dinero se necesita dinero. Para poder producir, si no hay financiamiento, no voy a producir.
y por lo tanto estoy dejando al margen a gente que puede ser altamente productiva. La pregunta es, ese financiamiento que termina el gobierno anterior, ¿hay la posibilidad de volver a recuperarlo? Desde el gobierno, pues si hay voluntad, claro que sí. Si hay voluntad, claro que sí se puede detonar un nuevo esquema de financiamiento bajo las condiciones que determinase el gobierno actual, claro que sí. Pero lo importante es que existan estos esquemas de financiamiento. ¿Se necesita presupuesto? Sí, aunque también se debe de considerar justo la cartera que se ha venido recuperando de esa institución del pasado y que también ahí debe estar. Entonces, insisto, habiendo voluntad, claro que habría la posibilidad para reactivar un esquema de financiamiento para el campo. Porque además, perdón, senadora, pero se diga lo que se quiera mencionar, y muchas veces es de manera muy simplista, somos la economía 12 del planeta. Sí, somos claro. Un país extraordinario. El problema real es que los políticos no han hecho el trabajo que deberían de hacer. Y hay muchos recursos que se han perdido y es muy simplista decir, termino con tal organismo porque son una bola de corruptos, sí. Y resulta que no hay uno en la cárcel. Y todo esto está mal, pero sin embargo no ha habido un seguimiento. Afortunadamente, la interpretación que yo tengo es que en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum las cosas probablemente empiece a separarse del gobierno anterior y probablemente se empiecen a dar cambios. Hay noticias de una mayor participación del sector privado. Sin embargo, yo creo que sí es importantísimo defender nuestro campo, tratar de terminar con una dependencia estructural del grano, de otras cosas que antes exportábamos, ahora las estamos importando. En este esquema también tenemos otro problema, que hay quien dice, como el presidente Trump, que dice que el cambio climático es sueños de los liberales. Ese es el concepto del señor Trump, dicho el día de ayer. Yo pregunto, en la experiencia que usted tiene, si el cambio climático está afectando al campo. Claro que sí, y por supuesto que hay muchos que no creen, ¿verdad?, en el cambio climático, pero pues que les pregunten a nuestros productores, los del norte que tienen unas sequías tremendas, heladas tremendas también. En mi estado, por ejemplo, inundaciones que no habíamos visto hace décadas, inundaciones tremendas que acaban con los cultivos, sequías terribles en todo el país. Es decir, el clima ha cambiado y eso ha impactado tremendamente en los ciclos de producción y en la posibilidad en sí misma de producir alimentos. Entonces, claro que ha cambiado, claro que ha impactado, y desafortunadamente en el sexenio pasado se tomaron muchas decisiones que en lugar de reconocer esos efectos del cambio climático, ignoraban esos efectos, y reitero, estas decisiones agravaban en mayor medida las consecuencias del mismo. Por ejemplo, antes había un seguro catastrófico, un seguro para los productores, precisamente para que si había una helada, una sequía, una inundación, inclusive un terremoto, un ataque de un jaguar que matara al ganado, cualquier situación o desastre natural que hubiese, había esquemas de aseguramiento, fondos de aseguramiento para entrar a subsanar la pérdida a los productores. México llegó a ser reconocido a nivel mundial porque aquí teníamos 100% de cobertura en ganadería e íbamos avanzando muy bien en la cobertura en agricultura. Sin embargo, desaparecieron esos fondos y hoy los productores están a la deriva, bajo su propio riesgo de lo que les afecte el cambio climático. Ellos son los que tienen que pagar las consecuencias solitos. Entonces, esto coincido con usted que el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum sí está dando muestras de que está poniendo más atención no solamente a las necesidades internas de los productores del campo y de la sociedad en general, sino también está poniendo atención al contexto mundial. Efectivamente, somos la 12ª economía mundial, pero también somos uno de los principales exportadores precisamente de alimentos al mundo. Claro. Somos un país que tenía esquemas muy reconocidos de sanidad e inocuidad,
y un país que venía creciendo en el posicionamiento de la calidad de sus alimentos. Desafortunadamente, insisto, el sexenio pasado afectó mucho y caímos en la competitividad en el sector agroalimentario. Ojalá que esta administración, viendo ese posicionamiento que podemos tener a nivel mundial, que al final se traduce en beneficio para las familias mexicanas. Por supuesto. Ojalá que le apueste a mayor capacitación, mayor acompañamiento, tecnificación, todo lo que requiere el campo para seguir siendo competitivo y llevar a nuestros pequeños y medianos productores a un grado de competitividad que les sea benéfico pues también a ellos. ¿Qué implica eso? Sí, mucho presupuesto. Y vimos que la presidenta anunció como en septiembre, en octubre, casi al inicio de su administración, anunció un programa para el campo, un programa con varias acciones que incluían acciones para tener agua en el campo, acciones para tecnificar el riego, acciones para capacitar y apoyar a las pequeñas producciones en comunidades rurales. Es decir, un esquema positivo, no suficiente todavía, pero positivo, lo vimos. Sin embargo, desafortunadamente lo que pudiera suceder en el gobierno de la presidenta Claudia es que o sus funcionarios o sus legisladores no están a la par de las definiciones que ella toma, porque vino el presupuesto y estos programas que ella había anunciado no tenían presupuesto. Entonces, lo que se necesita para que se materialicen son recursos. Claro. Y si no va a haber un empate, pues en la propuesta y la acción o la política pública presupuestada o financiada, entonces no vamos a avanzar mucho. Algo que me llama mucho la atención de esta conversación, que ha sido sumamente amena, de verdad veo en usted una mente muy estratégica. La palabra estrategia viene de estrategos, que significa del general, de alguien muy pensante. ¿Usted cómo vislumbra el futuro en materia del campo? ¿Cuáles son los puntos estratégicos para alcanzar un nivel de desarrollo y que nos lleve a la competitividad internacional? A mí me apasiona mucho el campo, entonces yo veo el futuro del campo mexicano muy positivo, muy prometedor, porque sé que tenemos el enorme potencial para seguir produciendo alimentos que se vayan al mundo, que se vayan a las mesas mexicanas también, alimentos sanos, inocuos, de calidad. Sé que tenemos esa posibilidad, ese potencial. Sin embargo, también sé y estoy consciente que requerimos de mucho apoyo y mucho acompañamiento para los productores. Apoyo no necesariamente con productos o elementos regalados. Los productores mismos nos lo dicen, no queremos regalado, solamente facilítenos el camino. Claro. Facilitarles el camino es financiamiento, facilitarles y apoyarles es fondos de aseguramiento, porque son indispensables. Facilitarles el camino es acercarles tecnología, innovaciones, capacitarles también para que puedan conocer estas nuevas y mejores maneras de producir alimentos. Facilitarles el camino también tiene que ver con enseñarles a darle valor agregado a su producción. No es lo mismo producir, vamos a decir, nopal, y venderlo como la penca del nopal, que es bueno, el mercado del nopal ha crecido mucho, pero es mucho mejor darle valor agregado, transformarlo en nopal en escabeche, transformarlo en mermelada de nopal, en harina de nopal que ya se está produciendo, es decir, estos otros productos que van a darle un mejor precio al productor, pero eso requiere capacitación, tecnología y más, y es donde el gobierno, a través de políticas públicas, de programas como extensionismo, de financiamiento, puede hacer la enorme diferencia. Entonces, sí tenemos un futuro prometedor, pero tenemos que empezar ahorita a seguir acompañando a nuestros productores. A mí me parece muy interesante lo que está comentando, porque justo en este momento estamos viviendo pues la deportación de nuestros compatriotas y de otras partes del mundo, de parte del gobierno del presidente Trump hacia otros países. Pero un dato que escuché el día de ayer y me llama mucho la atención, que gran parte de la migración mexicana ha sido del campo. Y el problema, yo creo que es más nuestro, también de ellos, pero también es un problema nuestro. Si esta migración se está dando, uno tiene que preguntarse el por qué se están yendo. Y hoy estoy entendiendo el por qué se están yendo. Pero
Sí quisiera que me platicara un poco más al respecto. Y mira, le voy a platicar historias de lo que a mí me tocó vivir siendo funcionaria de la Zagarpa. En todo el país, a mí me tocó empujar programas para los muy pequeños productores, programas que hacían la enorme diferencia. Le platico, me tocó conocer una señora de Oaxaca que tenía una hectárea de cebolla sembrada, una hectárea, y eso ella obviamente lo comercializaba. Nos platicó que ella había empezado con un apoyo de estos de Zagarpa entonces, de un pequeño huerto de traspatio, pero recibió capacitación, recibió todos los insumos necesarios para su huerto y le gustó y le siguió. Con capacitación y con apoyo, ella llegó a tener esa hectárea de cebolla. ¿Qué pasó? Que se trajo al marido de Estados Unidos a que le ayudara con su sembradío. A su hijo lo habían mandado a estudiar a Chapingo, precisamente porque ya veían el valor de la producción en el campo, pero se trajo al marido que había emigrado porque no podían tener una oportunidad de vida aquí. Sin embargo, ella le dijo, vente. Igual en el norte del país me tocó conocer varias señoras que también empezaron con paquetes de gallinas de traspatio, que entonces le entendieron a la actividad, al negocio, y dijeron que se venga mi esposo para apoyarme. Muchos casos de esos. ¿Por qué se lo platico? Porque efectivamente hay muchas personas de las zonas rurales, del campo, que emigran porque sienten que aquí no hay oportunidades. Sin embargo, no es que no las tengan, porque tienen lo más valioso que puede tener un mexicano, tierra. Es el mayor patrimonio que puede tener un mexicano. Tenían la tierra, pero no sabían cómo hacerla producir. Dándoles todos los elementos, incluyendo capacitación, claro que es productiva y claro que es negocio para estas familias. Quienes se van a regresar de Estados Unidos hoy tienen capacitación, tienen, pues, decimos mucho disciplina, tienen especialización. Si no sabemos aprovechar eso nosotros en México, creo que vamos a perder una enorme oportunidad. Hace un día o dos anunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que las empresas se están preparando para recibir a los migrantes porque saben que es mano de obra especializada. Sí, claro. Yo estoy segura que si en el campo nos preparamos y le apostamos a estas personas que van a regresar con esos conocimientos más profundos, pues el campo puede detonarse también en muchísimo. Solamente sí tenemos que estar con los muy pequeños, justo con esas familias del que migró, apoyándole, porque si no tienen los recursos principalmente económicos que se necesitan, pues seguramente por más conocimiento que tenga va a ser muy difícil que salgan adelante. Y sumado también a otros problemas, porque por ejemplo, yo leía en los diarios que el limón, por ejemplo, que es un cítrico importantísimo, igual que la naranja y el aguacate y de otros, pues también el crimen organizado está metido. Sí. Y entonces uno se pregunta, el precio del limón que llegó a estar a un sobreprecio impresionante, es por un derecho de piso. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está la fuerza del Estado? ¿Dónde están los mecanismos para darle seguridad al productor? Llámese de aguacate, llámese de naranja, de limón, de cebolla y todo esto. En esa parte, ¿qué se está haciendo y cuál sería su propuesta? Eso es una realidad en todo el país, fíjese. Sí, efectivamente el limón y el aguacate en Michoacán son de los más afectados y más evidentes, pero hay muchos productores que no dicen nada, pero que claro que les llegan a cobrar piso, como decimos. Entonces, o dejan de sembrar o tienen que pagar. Es su vida la que está en riesgo. Y desafortunadamente no hay una estrategia eficaz por parte de la autoridad para combatir esa realidad que tenemos. No ha habido. Reitero, también yo quiero pensar y darle el beneficio de la duda inclusive a esta nueva administración de que sí le va a entrar en serio a resolver problemas tan graves como estos, pero en el sexenio pasado no hubo nada. Vivimos 6 años en los que el gobierno federal se concentró única y exclusivamente en dar programas asistencialistas a la población, los cuales por supuesto que apoyo cuando son necesarios, yo los he votado a favor, por supuesto que son necesarios para las familias que menos tienen, pero no es la única manera, o es más, yo diría que si solamente tienes esa política pública de programas asistencialistas y no generamos programas que vayan a verdaderamente darle la posibilidad a las familias para que por sí mismas salgan adelante, entonces pues seguramente no van a tener éxito estos programas, tiene que haber un complemento, pero el sexenio pasado se concentró en eso y no más.
y al campo le quitó todos los programas de apoyo y toda la visión, el enfoque de apoyo absolutamente. El único programa que se mantuvo para las zonas rurales es ese que conocemos como el programa de Sembrando Vida, que es un programa que, reitero, es asistencialista, es una transferencia monetaria a las familias beneficiarias, que bueno, sí, pero no está vinculada a la producción de alimentos. Entonces no había un seguimiento, no había una medición de si se elevó la competitividad, nada, y por lo tanto tampoco había esta sensibilidad de identificar dónde está afectando el crimen organizado verdaderamente la producción de alimentos. No había nada. Esperamos que hoy sí se atienda, que sí se voltea a ver y que sí se escuche a tantos miles de productores, y esto es en todo el país, insisto, que viven historias de terror. Por supuesto. De terror. Y es desafortunado porque sé que puede ser diferente en cada estado, pero normalmente las fiscalías no le dan prioridad a las denuncias de las zonas rurales. Tienen tantas situaciones delictivas en las zonas urbanas, que es donde se concentra el grueso de la población, que le ponen muy poca atención a lo que sucede en un rancho que está a 2-3 kilómetros fuera de la zona urbana, a una población de menos de 2,000 habitantes. Claro. Esto es realmente sumamente preocupante y me lleva a una reflexión. Yo entiendo que a la masa no se le convence, a la masa se le seduce. Y algo hicieron bien porque en términos futbolísticos fue una goleada lo que hicieron. Lo que no logro comprender es si realmente existe una oposición. Yo veo con tristeza, porque los que realmente somos demócratas y creemos en la democracia se gana o se pierde, pero no se puede perder la democracia. Cuando yo tengo ya los 3 poderes en mis manos, cuando veo que la oposición, con todo respeto lo digo, tanto el PRI, el PAN y el hoy descanse en paz Partido de la Revolución Democrática, pues no hay esa verdadera oposición, y la oposición es algo muy importante porque le da seguimiento a quien está en el poder, señala y sobre todo critica de manera propositiva para tener un avance. Mi pregunta concreta es, bajo la oposición, ya que usted pertenece al Partido Revolucionario Institucional, que fue un gran partido en el sentido de que creó las instituciones, fue un partido que de una o de otra manera creó las instituciones, nos dio esquemas muy importantes de apertura. Cuando termina el gobierno del presidente Zedillo, ingresa la alternancia con el presidente Fox del Partido Acción Nacional. Todo este esquema que estamos viviendo, la pregunta es, ¿qué está pasando con la oposición? Y otro detalle, ¿se vale estar cambiando de partido político? Primero, ¿qué pasa con la oposición? Ajá. La oposición está... La oposición, claro claro que está buscando llevar a cabo su papel, o estamos buscando llevar a cabo el papel que nos corresponde en este momento histórico. Claro que lo estamos haciendo. Sin embargo, sinceramente somos pocos, y hoy en día no tenemos ni siquiera garantizados espacios en los medios de comunicación para que nuestro mensaje trascienda más allá. El mensaje que domina la comunicación pública, es el que sale de Palacio Nacional. Ese es el mensaje que domina al país. Entonces, nosotros claro que alzamos la voz, claro que evidenciamos, claro que estamos señalando, y yo le puedo enunciar un sinfín de casos del periodo legislativo pasado, que duró 4 meses, pero que en esos 4 meses se llevaron a cabo casi 20 reformas a la Constitución impulsadas por el partido en el gobierno. Algunas de esas reformas la oposición las apoyó, porque eran buenas, la mayoría no. Y la mayoría salimos a evidenciar y a señalar qué es lo que estaba en riesgo en el país. Sin embargo, ¿qué pasa? Primero, ellos tienen mayoría, y mayoría calificada. La construyeron a la mala, como decimos, porque la construyeron amenazando y comprando a senadores
y a diputados federales, o perdonándoles inclusive algunos asuntos ante la justicia. Entonces se los llevaron a la mala, esa mayoría la construyeron así y hoy por eso tienen esa mayoría que les permite aprobar lo que ellos quieran. Entonces nosotros salimos, denunciamos, evidenciamos, pero de todas maneras ellos van a ganar la votación. Y insisto, no nos van a dejar que nuestros mensajes salgan a los medios de comunicación, etcétera. Aún así, mi perspectiva personal es la siguiente: nosotros no podemos dejar de evidenciar y de denunciar y de señalar, porque necesitamos que la población que no está conforme con lo que está pasando en el país, que en mi opinión es la mayoría, desafortunadamente a la hora de la elección votamos diferenciado, pero somos mayoría los que no estamos de acuerdo con lo que pasa en el país. Entonces necesitamos seguirle dando elementos a este gran porcentaje, 60% de la población casi, darle elementos para saber que el país no va bien, que las decisiones que está tomando el oficialismo van a tener consecuencias negativas, evidenciar lo que ya está pasando desde este momento para que no dejen de insistir en la posibilidad del cambio. La siguiente elección es definitoria para nuestro país y la que sigue también y así, pero cada elección es muy importante y la oposición, en mi opinión, en este momento lo que tenemos que hacer es seguir dando la batalla, dejar constancia de nuestra lucha, porque eventualmente las cosas van a caer por su propio peso. Entonces, sí, no son momentos fáciles para nosotros y de verdad no sabe los insultos y las humillaciones que nos quieren dar el grupo en el poder hacia toda la oposición y no nos queda otra más que aguantar y salir a decirles sus verdades, porque ¿sabe qué pasa a veces? Que de tanto que repiten sus mentiras se las creen. Entonces ellos creen que el país surgió en el 2018, que nunca antes ningún político hizo nada para ayudar al país. Han sido capaces de decir ahí en el Senado que nunca antes había habido una obra para el país. Imagínense nada más. Que seguramente se habían robado el dinero de los programas sociales en el pasado. Entonces para mí fue muy importante decirle, oye, a ver, el dinero de los programas sociales se concentró en 5, pero quien desapareció los presupuestos que había para niños con cáncer, para los programas de estancias infantiles, para las jefas de familia, para todos los esquemas del campo, para la ciencia, para el deporte, para tantos programas que había, quien los desapareció fue Morena. Entonces ellos se van repitiendo sus mentiras pues tanto que se las creen y esa es la circunstancia que tenemos. Ahora, me preguntaba usted, ¿se vale cambiar de partido? Sí, claro. ¿O no? Yo creo que se vale cambiar de opinión, claro, se vale cambiar pues de ideas, de metodología de trabajo, inclusive de propuesta. Claro, estamos en la función pública y ante la realidad que vamos viviendo se vale cambiar nuestra perspectiva de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Lo que yo estoy convencida que no se vale cambiar es los valores y los principios que nos mueven a hacer el trabajo que queremos hacer. Entonces, lo que está adentro, si es firme y si uno es congruente, si uno es congruente consigo misma, entonces no vamos a cambiar. Le comento esto y le pregunto esto porque en una mesa de debate que tuvimos en el colegio, apareció ese comentario y se hizo un estudio. Al final del día, la interpretación académica y social es que nuestros políticos pues realmente son oportunistas. Sí. Más allá, porque yo sí creo que hay una gran diferencia cuando hablamos del PRI, que ahora le llaman PRIAN. El PRI es un partido de centro-derecha. El PAN es de derecha o extrema derecha y la otra parte era de izquierda. Pero ¿cómo coincidir siendo de izquierda y ahora soy de la ultraderecha o viceversa? Es un poco complicado y al ciudadano de a pie realmente nos dejan muchas dudas sobre quiénes son nuestros políticos, y perdón que lo diga, pero sí es muy difícil de comprender, es decir, esa parte que a veces los políticos no ven al ciudadano
y sobre todo cuando tienes ciertos niveles de estudios, te va molestando. Y yo sí creo que en este sentido los partidos de oposición tienen una gran oportunidad regresar al poder, pero realmente regresar al poder para construir, para crear, para generar y demostrar con hechos que sí se puede tener un México mejor. Pero entonces uno se pregunta, bueno, esta oposición, ¿qué está haciendo para construir un México mejor? Porque realmente la construcción se hace tanto del poder como de la oposición. Y en este sentido la oposición es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Yo me quedo con muchas dudas, con muchas preguntas que la verdad le agradezco mucho con qué facilidad, con qué inteligencia está respondiendo. Gracias. El tema que quería continuar tocando era el tema de la vivienda. ¿Qué nos puede hablar acerca de la vivienda? Fíjese, en esta materia acabamos de discutir en el Senado en el mes de diciembre una reforma que es sumamente trascendente para el país. Primero, aprobamos una reforma constitucional para darle mayor relevancia a los programas de gobierno que atienden la necesidad de vivienda, para facilitar, para dejar el precepto en la Constitución de que debe de darse mucha más facilidad a las personas, especialmente a las personas trabajadoras en México, de acceder a vivienda. Después se vino una reforma a la ley del Infonavit específicamente. Una reforma que, lo tengo que señalar, es un claro ejemplo de mucho de lo que hace Morena en empujar su agenda. Primero, proponen una iniciativa que aparentemente es positiva para la población. Facilidad en el acceso a la vivienda es el discurso que se manejó. Que bueno, claro, todos estamos dispuestos a apoyar una iniciativa como tal. Sin embargo, cuando nos adentramos a revisar la iniciativa, nos dimos cuenta que lo que estaba buscando es, en términos muy simples y sencillos, apoderarse del Infonavit, el gobierno, apoderarse del Infonavit, que es una institución tripartita, es una institución de los patrones, de los trabajadores y con participación del gobierno, pero es tripartita. Bueno, lo que el gobierno quiso hacer con esta iniciativa es apoderarse del Infonavit y por lo tanto de los recursos que han sido aportados históricamente por los trabajadores. Por supuesto, claro. Se hablaban inicialmente de 2 billones de pesos que están ahorrados por los trabajadores, que después de esta reforma el gobierno va a poder tomar, va a poder usarlos para construir viviendas y luego esas viviendas volverá a vendérselas a los trabajadores. Entonces, nos parece que es un esquema muy riesgoso y muy nocivo para el patrimonio de estos trabajadores que han aportado toda su vida. Entonces, no solamente les pone en riesgo su dinero, sino que además es una muestra palpable, reitero, de cómo quieren hacerse del control total y absoluto de todas las instituciones, inclusive los 3 poderes, como hemos comentado. El Consejo de Administración, reitero, que es tripartita del Infonavit, después de esta reforma va a ser controlado prácticamente por el gobierno. Entonces, sí les siguen concediendo espacios a los sindicatos que representan a los trabajadores y a las empresas también, pero
su participación no es mayoritaria y al final de cuentas el director, fíjense nada más, el director del Infonavit tiene la facultad de veto de todas las decisiones que tomara el Consejo de Administración. Es decir, es un engaño lo que se propuso mediáticamente con esta iniciativa, porque al final de cuentas lo que quieren es controlar el Infonavit para controlar sus recursos. Y así podemos hablar de muchos ejemplos de lo que ha empujado el gobierno federal, de sus iniciativas, de sus reformas, que reitero, lo único, siempre salen con un discurso aparente de beneficio a la población, pero si leemos bien, y no digo entre líneas, sino línea por línea de lo que se está empujando, entonces podemos darnos cuenta de que es gravísimo para el país. En ese sentido, ¿cuál es la postura del grupo parlamentario del PRI respecto a esta reforma? Respecto a esta reforma es, por supuesto, no solo no apoyarla, porque es gravísimo para las personas trabajadoras, no solamente no apoyarla, sino evidenciar y denunciar todo lo que está pasando. Le digo, desafortunadamente no tenemos los reflectores de los medios de comunicación como quisiéramos, pero en mi caso, y yo sé que algunos de mis compañeros hemos ido a nuestros estados, al territorio, a denunciar lo que está pasando. Yo he hablado con cámaras empresariales y hemos platicado de la implicación que existe de esta reforma. Todavía está por aprobarse en la Cámara de Diputados. Sabemos que le han hecho modificaciones y que seguramente se va a regresar al Senado. Tenemos que ver al final de cuentas cómo va a quedar. Pero creo que, insisto, es un ejemplo de lo que ellos hacen bajo su interés de gobierno, no en función de lo que realmente puede beneficiar a la población. En este sentido, a mí me gusta, o intento por lo menos ser autocrítico, tener ya el diagnóstico que me lleve este diagnóstico a la reflexión, al análisis y ver un escenario hacia lo que es la prospectiva. A mí me llama mucho la atención porque si hiciéramos una encuesta, en economía se dice que existen mentiras, mentirillas y estadística o encuestas, pero yo siendo un poco analítico veo que la oposición y concretamente del Revolucionario Institucional tiene muy buenas propuestas, sin embargo creo que ha perdido el acercamiento con el ciudadano, creo que ha perdido credibilidad con el ciudadano y la pregunta es, ¿cómo regresar a creer en el Partido Revolucionario Institucional? Sí hemos perdido credibilidad porque llevamos ya casi 7 años con un ataque frontal al partido y a quienes integramos al partido. El sexenio pasado, prácticamente todas las mañanas desde Palacio Nacional, el mensaje inicial que permeaba en todo el país era: los males de México son culpa del PRI, claro, literalmente. Entonces, cuando las familias de México sienten que sí, algo no está bien en su vida, en su economía, en la situación de su comunidad, y alguien les dice, el culpable es este partido, pues a lo mejor lo empiezan a creer. Insisto, 7 años casi, pues claro que hoy está muy desgastada la imagen del Partido Revolucionario Institucional, lo reconozco. Desafortunado, sí, porque también hay grandes priistas en el partido, hay gente muy valiosa, sobre todo las personas que están en el territorio, que son las que siempre han apoyado al partido y que siguen creyendo en este PRI que ha hecho tanto por México. ¿Qué podemos hacer, en mi opinión, y es parte de lo que yo hago de manera personal o como senadora de la República en mi estado, Colima? Pues tenemos que estar en contacto constante con la población. Revisaba hace unos días un libro y hacía una reflexión que me parece relevante. Decía que sí, los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales nos ayudan a lanzar mensajes que se pueden volver pues virales o llegar a grandes masas. Entonces es importante utilizar las redes, yo lo hago para decir de mi trabajo, pero si no complementamos con el contacto directo con la población, va a ser difícil que permee el mensaje que estamos lanzando. De ahí mi pregunta, porque es importantísimo la mercadotecnia política social. No, ya no quiero hablar de mercadotecnia política electoral, sino de la mercadotecnia política social, porque yo coincido, si la gran mayoría de los trabajadores no saben, porque además estoy seguro que así es, el riesgo que conlleva la reforma que quiere hacer Morena, y el trabajador no lo sabe, alguien se los tiene que decir. Pero esto también
En las crisis también hay oportunidades y también hay amenazas. Creo que es una gran oportunidad para la oposición de estar mostrando, señalando y dando mecanismos para que la gente piense y vuelva a repensar, porque al final si hay un intercambio, cuando uno vota por alguien, no nada más vota por votar. Pienso que vota porque se identifica con el partido, se identifica con el líder o tiene un profundo conocimiento de lo que representa ese partido. Y yo coincido, el Revolucionario Institucional ha sido un partido punta de lanza en nuestro país que creó primero las grandes instituciones de este país y fue uno de los que impulsó el antiguo Instituto Federal Electoral, posteriormente el INE. Y que hoy también da la impresión que se está secuestrando. Bajo este esquema, yo sigo insistiendo de que la parte de la oposición tiene que trabajar, ser más autocrítico, más reflexivo y ver en dónde se ha fallado e intentar corregir. Porque la otra parte, Goebbels decía, di una mentira 7 veces y la octava será real. Exacto. Si desde Palacio Nacional se bombardeaba día a día, pues la gente acaba por creerlo. Sí, exacto, y coincido completamente, sí tenemos que ser autocríticos y entender primero, en mi opinión, que como priistas necesitamos tener mensajes unificados. Eso yo creo que es muy importante y tiene que ver con esta mercadotecnia de partidos. Mensajes unificados por parte de todos los integrantes del partido. El día de mañana vamos a tener nuestra reunión plenaria y yo espero que este sea uno de los temas que podamos platicar. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este periodo y cómo lo vamos a comunicar todos en equipo y todos con un mismo mensaje para que verdaderamente permee? Lo otro que yo creo que tenemos que hacer es sí unirnos como oposición por el bien de México. Yo desde un principio me convencí de la coalición entre el PRI y el PAN y el PRD porque si bien es cierto que históricamente habíamos competido, la verdad es que la circunstancia de nuestro país necesitaba una acción tan dramática, por decirlo de alguna manera. Pero también a mí me quedó muy grabada la reflexión del mundo líquido de Zygmunt Bauman, que nos hacía el mundo líquido en donde ya no hay fronteras, en donde ya no necesariamente es izquierda versus derecha, donde claro, ya no necesariamente hay estos extremos en ideologías inclusive, sino que tenemos que encontrar cómo estamos todos inmersos en un mundo que pues es caótico en cierto sentido, hablando de seguridad, que requiere de acciones más precisas, hablando de economía, y que requiere, sí, de mucho, todavía de mucho asistencialismo, hablando pues de la pobreza que seguimos teniendo en nuestro país. Es decir, sí necesitamos como oposición dejar a un lado en lo que no coincidimos, claro, pensar en lo que sí coincidimos, lo que sí nos une, porque la circunstancia del país lo requiere. Si no entendemos que toda la oposición unida podemos verdaderamente ayudar a que las cosas cambien, pues entonces, quién sabe cuánto tiempo más va a pasar en que el partido en el gobierno siga empujando su agenda de concentración del poder, de eliminación de los mecanismos de contrapesos, porque inclusive, usted lo sabe, quieren eliminar los legisladores plurinominales, que sí, claro, han tenido una fama no muy buena, pero si nos adentramos en el análisis de quiénes o qué función tienen los plurinominales, precisamente es este equilibrio de poder. Es un mecanismo de pesos y contrapesos en el poder legislativo y es lo que se necesita. Entonces, sí corremos un riesgo si no somos capaces de unirnos. Yo tengo muchas preocupaciones y una de ellas es el planeta. Actualmente tenemos 8.300 millones de habitantes. Los expertos mencionan que llegaremos muy bien, máximo a la capacidad de 11.000 millones de habitantes. Quiere decir que el tiempo, hoy día afortunadamente la esperanza de vida ha ido aumentando. En países desarrollados como Alemania, Reino Unido, Francia, el promedio y esperanza de vida está en los 84 años en mujeres y en 81 en hombres. En el caso nuestro, la esperanza de vida también ha aumentado. Pero yo recuerdo, hace muchos años, haber leído a un monje, un gran estudioso, que él hablaba prácticamente de
la problemática de la aritmética y la matemática, aprovechando que es matemática. Y él decía que la tasa de crecimiento poblacional era geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Pero que si hablábamos de la producción, ejemplo, citaba las manzanas, yo creo que por eso todos los profesores de la primaria siempre ponen el ejemplo de las manzanas. Él decía 2 personas y una manzana, 4 personas y 2 manzanas, 8 personas y 3 manzanas, 16 personas, tantas manzanas, 32, tantas manzanas. Esto se llama la teoría del desequilibrio. Ante este desequilibrio, yo creo que países como el nuestro, y regresando al campo, y regresando a los litorales, y regresando a nuestro maravilloso Golfo de México, aunque un loco por ahí diga Golfo de Estados Unidos, tenemos grandes oportunidades en materia de alimentación. Sin embargo, ¿cómo este desequilibrio que se ve en vivienda, que era el tema que estábamos tocando, en educación, en salud y demás? Por ejemplo, hablemos un poco en materia de salud. ¿Qué opinión tiene usted acerca de cuando llega la pandemia del COVID a nuestro país? Híjole, pues me parece que el gobierno tuvo un papel desastroso en el manejo de la pandemia y sus efectos en México. Y hay muchísima evidencia al respecto. No solamente ocultaron información respecto de las muertes derivadas del COVID, por supuesto que no empujaron que tuviésemos las vacunas con mucha más oportunidad. Los médicos se sentían desatendidos, abandonados ante la tremenda necesidad que había en los hospitales. No hubo una capacidad para preparar, precisamente a los hospitales para atender a tantos enfermos. No hubo un esquema de apoyo verdadero a la economía que se estaba colapsando en ese momento. Claro. Y por si fuera poco, además, se engañaba a la población desde este mecanismo matutino de comunicación. Se engañaba a la población diciendo que no se preocuparan, que todo iba a estar bien y que pues nada más con una oración era suficiente. Unas ¿verdad? estampitas. Con una estampita, exactamente. Entonces fue desastroso. Y es, insisto, uno de tantísimos ejemplos de lo que pasa en nuestro país y de lo que tenemos hoy como consecuencia. Usted decía, esta teoría del desequilibrio, que la podemos ver en muchos sentidos, me parece que sí, es muy importante dimensionar el efecto de ese desequilibrio. Y así como pudo haber sido ante la pandemia, así me parece que tiene que ser ante la necesidad de vivienda, ante la economía, ante la educación, ante todo lo que vamos requiriendo este número creciente de habitantes en México. Pero todo tiene que ver con la definición de gobierno, de la autoridad. Ese es el papel fundamental del gobierno. Poner atención, estudiar y analizar lo que está pasando en México, en nuestro país, cómo estamos creciendo en economía, qué está pasando con la salud y la falta de medicamentos, que por más que nos quieran engañar, la realidad es que no hay medicamentos en los hospitales. ¿Qué está pasando ante la producción de alimentos? ¿Por qué estamos teniendo que importar cada vez más granos básicos, maíz, cuando es un cultivo auténticamente mexicano, cuando ya estamos importando más maíz que China? Si la autoridad, más bien el gobierno, no pone atención a estos fenómenos en México, entonces no va a tomar las mejores decisiones. Y reitero, lo que pasó durante 6 años es que cerró los ojos ante lo que estaba sucediendo en México. Y por lo tanto se tomaron decisiones desastrosas. Hoy estamos viviendo algunas de las consecuencias y hoy también estamos viendo que el gobierno de Claudia Sheinbaum está revirtiendo muchas de esas decisiones del pasado, precisamente porque saben que nos están causando daño. Entonces es analizar los fenómenos de México, pero también analizar obviamente los fenómenos del mundo y participar en las organizaciones que a su vez analizan estos fenómenos, en la Organización de las Naciones Unidas, estar atentos a las definiciones del Banco Mundial, a tantas organizaciones que tienen que ver con la salud, con la educación y con la alimentación del mundo. México tiene que participar, tiene que entender lo que el mundo está viendo, lo que está previniendo, para que entonces las decisiones de gobierno atiendan precisamente
estos fenómenos. No es nada más regalar dinero para que las familias tengan que comprar sus alimentos de hoy, no. Es cómo vamos a estar prevenidos para tener disponibilidad de alimentos mañana. Es mucho lo que el gobierno tiene que atender y mucho parte de esta teoría del desequilibrio. Ahora, bajo este elemento que estamos mencionando, que estamos platicando, la parte de educación es un eje rector del desarrollo de los países. Si uno revisa como ejemplo nada más Alemania, si uno ve ciencia, la lista es impresionante. Si ve filósofos, la lista es impresionante. Ve las letras, es impresionante. En tecnología, en todas las áreas del conocimiento, el desarrollo es integral. Pero en el caso nuestro, voy a dar datos, porque me gusta mencionar datos y muy exactos y precisos y citar la fuente. Hasta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de cada 100 chicos que estudiaban licenciatura en el sector privado, terminaban 80. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cada 100 alumnos, solamente terminaban 6. INEGI es la fuente. En este sentido, la parte de la educación es muy importante a todos los niveles, desde la primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado y demás. Es sumamente preocupante cuando uno se acerca y habla con los jóvenes y hay quienes te dicen, ¿para qué estudio si de todos modos me van a pagar una miseria? Aquí la pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer como gobierno, como institución privada, como sociedad, para reconstruir y darle esperanza a los jóvenes? Porque los que estamos ya de la sub-70, que es mi caso, ya estamos más para allá que para acá, pero es muy preocupante la gente joven porque los ves con pocas esperanzas hacia un futuro inmediato. Sí. Adelante, por favor. A los jóvenes así, con muy pocas esperanzas de encontrar un buen trabajo, de tener su propia casa, de tener un vehículo para su familia. O sea, no están pensando que es algo accesible a ellos. ¿Por qué? Porque no lo ven en su día a día. Eso es desafortunado. ¿Y qué hay que hacer, en mi opinión? Es algo muy similar al campo. Es un esquema de apoyo, pero no con dinero necesariamente. Apoyo, acompañamiento. A los jóvenes hay que motivarles a que puedan construir a partir de sus intereses. Los que desean ser artistas, bueno, incentivar su talento. Los que desean ser emprendedores, darles facilidades para que puedan abrir sus empresas y que puedan vender sus productos. Claro. Los que quieren dedicarse al campo. Me tocó ver y conocer jóvenes talentosísimos, como unos que no se me olvida de Aguascalientes, unos jóvenes que se les ocurrió producir chiles rellenos y empacarlos al alto vacío para poderlos vender al mercado nacional y hasta en el extranjero. Entonces, son chavos que pensando un poquito más allá de lo cotidiano pueden encontrar maravillosas oportunidades de desarrollo, pero necesitan acompañamiento y apoyo y financiamiento. Entonces, a los jóvenes me parece que hay muchísimo que pudiéramos hacer para motivarles y para enseñarles que sí hay caminos, pero pero eso tiene que ver con la autoridad una vez más. Si la autoridad no toma su papel y no encausa muchas de estas acciones, pues los chavos pues no, porque al contrario, ahorita lo que están sintiendo es que el gobierno más bien les regala dinero por no hacer nada. Claro. Y que los grupos delictivos les ofrecen dinero también por cometer ilícitos, pero de manera muy fácil. Entonces, eso es lo que tienen en su entorno inmediato, más accesible, pues eso es lo que les engancha a muchos de ellos, desafortunadamente. Y como no hay un esquema diferente, alternativo, que vean al alcance, pues entonces se van por este camino. Así hay mucho que hacer, pero insisto, tiene que ver con la autoridad. Ya no vemos ni concursos de emprendimiento, de oratoria, de talento, claro, que antes había. Había escuelas de formación de jóvenes, porque la escuela oficial es muy buena, pero estas habilidades socioemocionales que necesitamos para enfrentar la vida, pues te las puede dar otro tipo de educación. Entonces ya no vemos nada de eso, es necesario. Y es muy preocupante porque al final del día es triste ver a un joven que no piensa en un futuro, que no tiene sueños y que realmente te contesta
haga lo que haga, no va a cambiar, los sueldos son miserables en las empresas y la realidad es que ellos no están pensando que la única forma de mejorar sueldos, salarios y prestaciones no es por decreto, es por productividad. Y para ser más productivo tengo que estar más preparado. Pero entonces viene el problema, ¿quién me ayuda a prepararme más? ¿Dónde está la autoridad llamada gobierno que esté impulsando este fenómeno? Otro de los elementos preocupantes, hoy una de las enfermedades a nivel mundial es el estrés, pero hoy se ha convertido en enfermedades del alma. Y esto significa ansiedad y depresión. La depresión por mi pasado, mi ansiedad por el futuro. Por el futuro, sí. Y aquí hay responsables, llámese familia, sociedad, instituciones educativas, y nuevamente aparece el gobierno. Sí. En este sentido, yo sí pienso que las propuestas que usted nos está planteando son sumamente interesantes, me llevan a una profunda reflexión. Y sobre todo, yo sí tengo la gran esperanza de que es un gran país y que estamos construyendo día a día, cada quien bajo su trinchera, el buscar ser mejor. Pero vienen otras variables, que quiero entrar en ellas rápidamente, probablemente con 3 preguntas más. La relación México-Estados Unidos, Trump y el TEMEC. Quisiera escucharla. Primero, creo que sí necesitamos entender nuestro papel en el mundo, pero también en esta relación con Estados Unidos y también con Canadá por este acuerdo comercial que tenemos. Me parece que México ha acreditado a lo largo de la historia y especialmente en las décadas recientes que cuando se construyen acuerdos positivos económicamente, al final de cuentas sí hay beneficios para la población. Aunque el Tratado de Libre Comercio inicialmente se cuestionó muchísimo, al final de cuentas hay muchísimos, volvemos al campo, muchísimos productores por supuesto, que crecieron tremendamente gracias a ese acuerdo. Hay muchos de la industria, de los puertos, de logística, que tienen empresas muy exitosas precisamente por el intercambio comercial que hay con Estados Unidos. Y Estados Unidos tenemos que entender que es una nación, pues sí, muy importante a nivel mundial, especialmente económicamente, que nosotros le vendemos pues prácticamente el 80% de lo que vendemos de comercio internacional, a claro, Estados Unidos. Claro. Y por lo tanto, sí tenemos que aceptar que tenemos una gran dependencia de esa nación, por el comercio, pero también por las remesas inclusive. Entonces tenemos una gran dependencia con esa nación. Si llega a presidirla un hombre como Donald Trump, que trae una agenda antiinmigrante, una agenda para pues desaparecer prácticamente todo lo que no tiene que ver con su idea de lo que Estados Unidos debe ser, pues me parece que sí tenemos que no solo preocuparnos, sino ocuparnos. Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado atenta, ha estado buscando atender, me parece desde su perspectiva lo que tiene que atender, derivado de los mensajes que él nos está lanzando, pero yo creo que tiene que ser mucho más cuidadosa. ¿Por qué? Porque por supuesto que siempre defendiendo a México, siempre defendiendo nuestro nacionalismo y la nación que somos, claro, pero sí con mucho cuidado para que no vaya a ser que por una decisión no bien pensada las consecuencias sean mucho más graves para México que para Estados Unidos. Doy un ejemplo en particular. El presidente Andrés Manuel López Obrador desde su sexenio promovió una iniciativa para prohibir el maíz transgénico en México, su siembra y su importación. Eso enojó muchísimo a Estados Unidos, porque el maíz transgénico es uno de los principales productos que ellos mandan al mundo, claro, y sí nos venden por supuesto, claro, claro. El maíz amarillo especialmente, que se utiliza en la cadena alimenticia, en la industria, es muy importante para México. La verdad es que si lo compramos, lo importamos. Entonces, Estados Unidos amenazó con imponer aranceles, y Donald Trump ahora en mayor medida, imponer aranceles sí del 25% a todos los productos en torno al acuerdo comercial que tenemos con ellos, solamente si se aprobaba esa reforma de prohibir la entrada de maíz transgénico. Es decir, por un producto se afectaría toda la economía de México.
Si México se hubiese aferrado a mantener esa iniciativa tal cual se presentó, creo que las consecuencias habrían sido gravísimas. Por eso mi argumento de que necesitamos ser muy responsables en las decisiones que se toman. Recientemente la presidenta mandó una nueva iniciativa, supongo que ya dejando la anterior que se quede ahí sin avanzar, y esta nueva iniciativa sí dice que se prohíba la siembra de maíz transgénico en México para proteger los maíces mexicanos, los autóctonos, pero deja la posibilidad de la importación del maíz para las cadenas alimenticias e industriales. Creo que eso puede salvar la relación y el acuerdo comercial con México, con Estados Unidos. Entonces, así de delicado puede ser el manejo y por lo tanto, insisto, así debe ser de sensible el entendimiento en torno a cada paso que se vaya dando en la relación entre México y Estados Unidos. Puede ser Temex sí, migración ilegal no. Yo creo que la negociación de Trump es no migración ilegal a cambio de la continuidad del TEMEC, porque además ambos hemos salido beneficiados. Sí, claro. El menos beneficiado ha sido Canadá, pero nosotros, al igual que Estados Unidos, somos un matrimonio, no sé si bueno o malo, pero somos un matrimonio. Sí, exacto. Y nos necesitamos uno al otro. Otro comentario en relación a lo que mencionaba el presidente Trump de los cárteles mexicanos, ¿son terroristas? Pues eso es una definición, jurídica, ¿verdad? Entonces, se tiene que entrar en todo el proceso, entiendo, de definición de si son terroristas o no, ante las definiciones jurídicas, inclusive de la comunidad jurídica internacional. Yo lo que creo es que sí es importante dimensionar la gravedad de lo que estamos viviendo en México con estos grupos delictivos. Es muy importante. Y la verdad, lo que creo que sí es, pues tiene que generar consecuencias positivas, es que sí pongan el dedo sobre la llaga, por decirlo de alguna manera, señalando que estos grupos delictivos en muchísimas ocasiones operan con el gobierno, ya sea gobiernos municipales, algunos gobiernos estatales han sido cuestionados, inclusive sabemos de investigaciones, y por eso lo referencio, investigaciones del Congreso de los Estados Unidos en torno a los vínculos del anterior presidente de la República con estos grupos delictivos. Entonces, eso es lo que no podemos permitir absolutamente, claro, ni la presencia ni los negocios que ellos hacen, pero mucho menos que el gobierno o los gobiernos estén coludidos. Y ejemplos, insisto, hay bastantes, como para decir sí se tiene que actuar y sí se tienen que tomar medidas drásticas si es necesario al respecto. Por supuesto. En conclusión, ha sido muy enriquecedor para mí esta charla, de verdad, y lo quiero agradecer públicamente, no solamente al claustro académico del colegio, al cuerpo directivo, a los empleados, a quienes nos debemos, que son nuestros alumnos, y a la sociedad en general. ¿Cuál es su preocupación en este momento? Mi preocupación en este momento, sinceramente, es que la sociedad esté tan desanimada respecto del mundo de lo político, como decimos, que no decida tomar acción. Desafortunadamente, ha gobernado este país el PRI, el PAN y ahora Morena. Siento que también por esta comunicación que ha habido, sobre todo en años recientes, pues la población está decepcionada ya del PRI, ya del PAN, y yo escucho también mucha decepción, aunque no todavía generalizada, de Morena. Y eso provoca y tantos políticos señalados, desacreditados, cuestionados. Eso provoca que la ciudadanía, desde mi punto de vista, pierda la fe y la confianza en la clase política o en quienes nos dedicamos a la función pública. A mí, en lo personal, eso me puede mucho, porque yo soy una mujer que tengo más de 20 años en esto y yo toda mi vida he buscado ser recta, honesta, dar resultados, generar beneficios a la población a la cual yo represento, la que ha confiado en mí históricamente. Y yo busco que mi función, pues,
sea un ejemplo de que sí es posible tener buenos representantes y de ejercer una política que verdaderamente sirva a la población. Me preocupa que la población cada día esté más desanimada y más decepcionada, y también me preocupa que muchos políticos desafortunadamente caen en vicios y en situaciones de corrupción y confirman ese desánimo y esa decepción de la población. Es un dilema complejo, es un dilema de una solución no fácil, porque lo que necesitamos es motivar a muchos más políticos a que quieran hacer las cosas bien. ¿En qué estoy centrada yo en este momento? En buscar ahora a jóvenes, a inspirarles y a motivarles a que quieran dedicarse a servir al servicio público, pero que lo quieran hacer con auténtica convicción de ayudar a México. Yo sé que no es la tarea más sencilla, pero sé también que sí hay personas dispuestas a entrarle de esa manera. Entonces, sí me preocupa lo que pasa en nuestro país, pero también sé que sí podemos lograr una nueva generación de políticos que verdaderamente ayude a resolver los grandes problemas de México, empezando con la desconfianza hacia la política, sí, pero obviamente atendiendo el gravísimo problema de inseguridad, la necesidad en el campo, en salud, en educación y todo lo demás. Si uno revisa, el servicio profesional de carrera nace en Alemania y en Francia, casi de manera simultánea, hace 210 años. Mi pregunta es, ¿México ha podido lograr el servicio profesional de carrera del servidor público? Yo pienso que iba bien, la verdad, con excepciones y seguramente algunos casos concretos fallidos, pero iba bien. Me ha tocado conocer muchísimos servidores públicos, no necesariamente representantes populares, sino trabajadores de los tres poderes, de todos los órdenes en el país de gobierno, pero muchos que verdaderamente les ha costado ascender, concursar plazas, avanzar, ganarse la confianza de cada administración que va llegando en turno. Yo estoy convencida de que sí iba bien. Desafortunadamente, claro, ¿era perfectible? Claro que sí, como todo en nuestro país. Podríamos haber definido algunos esquemas para mejorar el servicio profesional de carrera en el servicio público. Desafortunadamente, pues la administración pasada y esta también está reafirmando que quieren desaparecer en los tres poderes este tipo de mecanismos para profesionalizar el servicio. A mí me parece muy desafortunado. Yo pienso que al contrario, necesitaríamos no solamente a los trabajadores de lo administrativo, sino también a quienes ocupan espacios de representación, definir ciertos esquemas de progresividad, en los cargos que va uno ocupando, porque gobernar, ser representante y atender a la población no es algo sencillo. Una tiene vocación de servicio, sí, pero necesitas conocimientos en administración pública, en manejo de presupuestos, finanzas, leyes y más. Entonces, la experiencia es lo que te va dando esa formación. Yo creo que, insisto, necesitaríamos haber fortalecido estos esquemas en lugar de desaparecer. Quiero decirle, en nuestro colegio han estudiado 3 subsecretarios de Estado, han estudiado directores hoy día del sector salud muy importantes, y de verdad para mí ha sido un honor escucharla, el tener esta charla, y es su casa. Quisiera volverla, si me da la oportunidad de invitarla. Estoy sumamente complacido y estoy convencido que gente como usted es lo que necesita este país, y además con otra, es la era de las mujeres, y hoy día quien gana son las mujeres. Los vemos en la política, lo vemos en la empresa, en la industria, en la actividad comercial, en todo. La realidad es que nuestras mujeres son sumamente valiosas y día a día nos lo están demostrando en el quehacer nacional. Sí. Muchísimas gracias, y esta es su casa. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias que lo reconoce esa participación de las mujeres, y gracias por esta oportunidad que me dan a mí, esta distinción. Yo le agradezco mucho a toda la familia del colegio, a toda la comunidad del colegio, de verdad infinitamente agradecida y reconocida. Pues nuevamente muchísimas gracias por su participación, y le quiero comentar que el claustro académico del colegio junto con el Consejo Administrativo tomó la decisión en base a todas las propuestas que nos ha mencionado, y ha establecido el otorgarle el doctorado honoris causa. Es un gran orgullo, pero sí quiero decirle
que será una gran responsabilidad que nos represente en el mercado laboral de manera digna. Muchísimas gracias. Así lo tomo. Muchísimas gracias.